Quiero dedicar este video a toda aquella persona que lleve el nombre de Blas o de Oscar. Hoy que celebramos a estos santos, si conoces a alguien, dedícaselo, envíaselo para que sepa que estamos pidiendo por él. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido tanto, llegó a oídos del rey Herodes el rumor de que Juan el Bautista había resucitado y sus poderes actuaban en Jesús. Otros decían que era Elías y otros que era un profeta, comparable a los antiguos. Pero Herodes insistía: es Juan, a quien yo le corté la cabeza y que ha resucitado. Herodes había mandado apresar a Juan y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida. Pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo, y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. Palabra del Señor. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea, con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile les gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró varias veces: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados no quiso desairar a la joven, y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues queridos hermanos, propiamente en este evangelio, pues vemos cómo Juan el Bautista, como Jesús, les dan muerte sin un proceso, aunque ahora con Juan el Bautista todo esto se da durante el cumpleaños de Herodes, es decir, un banquete, y es víctima de la prepotencia, de la corrupción de Herodes, pero también de su corte. ¿Por qué mandaron apresar a Juan el Bautista? Bueno, pues primero, Herodes era un empleado del Imperio Romano y él mandaba en Palestina desde el año 33 a.C. Era el César, el emperador en Roma. Herodes, para no perder su puesto, pues trataba de agradar a Roma en todo, insistía sobre todo en una administración eficiente que le diera lucro al imperio y, obvio, a él mismo. Y entonces la preocupación de Herodes era su propia promoción y su propia seguridad. Por eso reprimía todo tipo de subversión. Le gustaba a él que le llamaran bienhechor del pueblo, pero en realidad propiamente era un tirano. Y el miedo que él tenía era un levantamiento popular, porque ya había perdido una batalla y entonces bajo estas denuncias pues pudiera sublevarse la gente y entonces pudieran agarrar a Juan el Bautista como líder o cabecilla. Tiene miedo de eso, que eso no iba a pasar, pero tiene miedo de eso y por eso prefiere encarcelarlo. Y entonces la trama del asesinato pues se da en el banquete de fiesta, donde había danzas, donde había orgías, y era un ambiente en el que los poderosos del reino se reunían y en el cual se hacían alianzas. Y es ahí, en la fiesta, contaba con la presencia de la corte, de las personas importantes de la Galilea. Había una denuncia de ese sistema corrupto, que era Juan lo que estaba diciendo, y entonces es eliminado bajo el pretexto de un problema de venganza personal.
Y ahí es en donde este hombre supersticioso pues se revela la debilidad moral de Herodes, tanto poder que se pueda acumular en la mano de un hombre sin control, pues entonces trae este tipo de consecuencias. Y sobre todo la fiesta y el vino pues hacen que Herodes dé un juramento liviano. Él no podía repartir nada de que su territorio, porque no era él, él era un trabajador, era supersticioso y por eso piensa que tiene que mantener un juramento, y la vida de sus súbditos pues propiamente para él no le vale nada, no le importa nada. Entonces vemos en qué manera era ejercido el poder por los poderosos de la época de Galilea, en tierra de Jesús, que era gobernada por Herodes Antipas, hijo del rey Herodes el Grande. Después del año 4, antes del año 4 de Cristo hasta el 39 después de Cristo, en esos 43 años, durante todo ese tiempo que Jesús vivió, no hubo un cambio de poder, todo era gobernado por Herodes. Él se sentía el dueño absoluto de todo, no daba cuentas a nadie, hacía lo que le pasaba por la cabeza, era un hombre prepotente, falta de ética, con un poder absoluto, sin control para la gente y para él mismo. Y él construyó una capital, Séforis, deja de ser la capital y entonces se llamará Tiberíades, como el rey, para quedar a gusto con el emperador, ¿verdad? Para agradar a Tiberio, el emperador de Roma. Y entonces en Tiberíades, pues ahí vivía la gente con todo lujo, mientras que en las aldeas pequeñas vivía la gente, la mayoría de los pobres. Y entonces este hombre, por miedo a una sublevación, por las palabras de Juan el Bautista, pues mata a este hombre justo. Pero preguntémonos cada uno de nosotros, ¿has conocido a alguien que ha muerto por causa víctima de la corrupción y de la dominación de los poderosos? Pues no vayamos tan lejos, también hay políticos que han muerto por esas causas, o también obispos, o también laicos. Hay víctimas de alguien desalmado y autoritario que tú conozcas. No te digo que pongas un ejemplo, porque no somos quien para decir nombres de personas, pero tú conoces a alguien supersticioso, cobarde y corrupto, que marca el ejercicio de su poder. ¿Cómo es eso? Pero también cómo el poder religioso y civil, que hoy en varios niveles, tanto de la sociedad, pues se dejan corromper, ¿verdad? El Papa denuncia mucho eso, el carrerismo en nosotros como sacerdotes, ¿verdad? Es como si busco hacer una licenciatura en Derecho Canónico, en Moral, en Sagrada Escritura. Para hacer carrera, pues simplemente esto no es para mí. ¿Por qué? Porque soy una persona que está buscando no la construcción del reino de Dios, sino propiamente tener autoridad para satisfacer deseos personales. Te mando un saludo desde la cercanía del desierto, un fuerte abrazo desde la cercanía de las redes sociales. Te mando mi bendición pidiendo que la Santísima Virgen María te cubra con su manto. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ti y tu familia y te proteja en este tiempo de pandemia por el que estamos pasando. Te invito a que te suscribas al canal Un Padre en el Desierto aquí en YouTube. Te invito para que compartas este video, le des like, nos digas tú qué es la actitud que has visto de una persona con poder. Nada más di la actitud, no me pongas nombres, por favor. Y ayúdame a compartir. Si tu párroco comparte ya un evangelio, comparte el de tu párroco. Si él o tu vicario no lo hacen, ayúdame a compartir este video. Gracias.